El aire de la noche era fresco, un octubre prematuramente frío, que hacía que los invitados de Damián se agruparan cerca de los calentadores del porche. Yo, a mis 72 años, observaba desde el umbral, sintiendo el aroma del tabaco caro de sus socios mezclarse con el jazmín que yo misma planté en 1998. Era mi casa, pero esa noche yo era una extraña en ella. Damián, mi hijo, con su traje de $3.000 que brillaba bajo la luz ámbar, se acercó a mí, no con la calidez de un hijo, sino con la eficiencia de un empresario que desaloja a un inquilino moroso. No dijo nada al principio, simplemente extendió la mano y dejó caer a mis pies una pequeña maleta de mano. El golpe sordo de la maleta contra las baldosas de pizarra fue el único sonido en el porche. Era una maleta pequeña, negra, de esas que apenas caben bajo el asiento de un avión, pero pesaba como una sentencia. Los invitados, hombres de negocios que minutos antes reían de las bromas de Damián, bajaron la mirada. Fumaban en nafo silencio, observando la escena con una incomodidad palpable. Pero ninguno, por supuesto, intervino. Eran socios de Damián, no testigos de la justicia. Yo me mantuve erguida, sintiendo el frío de la baldosa subir por mis zapatos, esperando la inevitable humillación verbal que seguiría al gesto físico. «Mamá, entiende, das mala imagen». La voz de Damián, mi hijo de 45 años, fue un susurro controlado, pero afilado como el cristal. No me miraba a los ojos, miraba por encima de mi hombro, hacia la calle, como si yo ya fuera parte del pasado. «Esta cena es importante. Estamos cerrando la expansión a Asia». Ajustó sus gemelos de oro, un regalo que le hice cuando se graduó, financiado con mis primeras bonificaciones de auditora. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Él no estaba avergonzado de sus acciones, estaba avergonzado de mi presencia. «La casa ya no es tuya, mamá», continuó, subiendo el tono lo suficiente para que los socios escucharan su firmeza. «Valeria necesita este espacio para sus eventos». Señaló la maleta con la punta de su zapato italiano. «Firma el traspaso de ese 49% de las acciones que faltan, o te vas con solo esto. Ahora». El ultimátum quedó suspendido en el aire frío, una amenaza clara. Él no solo quería la casa, cuyo usufructo yo tenía de por vida. Quería el control total de la empresa que yo fundé con el dinero de la venta de mi apartamento de soltera. Mantuve mi barbilla en alto. Mi voz, cuando salió, no tembló. Era el mismo tono sereno que usaba cuando presentaba auditorías multimillonarias a consejos directivos hostiles. «Damián, esta casa la pagué yo». Fue una declaración de hechos, no una súplica. «Cada ladrillo, cada baldosa, la pagué en 1995, 10 años antes de que tu empresa existiera. No puedes hacerme esto». Mi mirada se mantuvo fija en la suya, buscando al niño que crié dentro del hombre que me estaba despojando de todo, pero no encontré nada. Él soltó una risa corta, un ladrido de impaciencia. «Ya lo hice, mamá. Sé, práctica por una vez». Se dio la vuelta para volver con sus invitados, dándome la espalda como si el asunto estuviera zanjado. Pero en su prisa, no notó algo. La maleta que me arrojó estaba mal cerrada, el cierre estaba forzado, y de una de las esquinas asomaba el borde de una carpeta. No era cualquier carpeta, era una carpeta de cartón azul cielo, desvaída por el tiempo. Una carpeta que yo no había visto en casi 20 años. Damián creía que estaba tirando mis papeles viejos, mis recuerdos sentimentales, el desorden que Valeria tanto detestaba. Él había olvidado por completo el contenido de esa carpeta azul. Él, en su arrogancia, había olvidado quién era yo antes de ser su madre. Había olvidado que yo, Elisa, a mis 72 años, había sido una de las auditoras financieras más temidas de la ciudad durante 25 años. Pensó que me estaba echando con las manos vacías, pero acababa de cometer el error más grande de su vida. Me había entregado el arma que necesitaba. Me agaché lentamente, mis rodillas protestando por el frío, y tomé el asa de la maleta. El plástico estaba helado. No miré a los socios, no miré a Valeria que observaba satisfecha desde la ventana del salón. Caminé por el sendero de piedra que mis propias manos habían ayudado a colocar 30 años atrás. Al llegar a la reja, no miré hacia atrás. Esa noche no tenía dónde dormir, pero mientras la puerta de hierro se cerraba tras de mí,
Yo tenía algo mucho más valioso que un techo. Tenía el contrato original. Tenía un plan. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta humillación. Si crees que esta historia debe ser contada, apóyame con un like para que llegue a más mujeres. Mi hijo olvidó quién era yo. Olvidó las noches de 1990, cuando él dormía en su habitación de adolescente, y yo, en mis 40, apenas llegaba a casa. Trabajaba como auditora financiera senior para don Fernando, un magnate que exigía precisión absoluta. Mi escritorio estaba cubierto de libros de contabilidad que pesaban más que mis remordimientos, y el olor a café rancio y papel de impresora de matriz era mi perfume constante. Pasaba noches enteras, a veces turnos de 16 horas, rastreando centavos perdidos en cuentas multimillonarias. Damián solo veía mi cansancio, pero nunca entendió mi competencia. Él creía que yo era solo una empleada. Don Fernando me llamaba la única que podía encontrar mis errores. Ahorré cada dólar, cada bono de rendimiento, cada pago de horas extra. Mientras otras mujeres de mi firma compraban joyas o viajaban a Europa, yo invertía. Mi dinero no iba a lujos, iba a un fondo de inversión que crecía silenciosamente, metódicamente, como yo. Mi plan era retirarme a los 60, viajar por el sur de España, quizás comprar una pequeña villa en Andalucía. Pero Damián, a sus 28 años, tenía otros planes, tenía ambición, una ambición voraz que yo confundí con impulso. Quería fundar su propia empresa, Importaciones Sol del Sur, y necesitaba capital inicial. Yo era su única opción. Recuerdo la conversación en la cocina de mi apartamento de soltera, en la calle Alvear, un piso amplio de 120 metros cuadrados que había comprado con mi primera gran bonificación. «Mamá, es el negocio del siglo. Importar tecnología de Asia. Seremos ricos», me dijo, sus ojos brillando con esa fiebre que yo conocía bien, la fiebre de los números grandes. Yo dudé. Sabía los riesgos, pero él era mi hijo. Así que en 2005 firmé la venta de ese apartamento, el cheque de $80.000, el valor total de mi hogar. Pasó de mi mano a la suya en la notaría. Fue el mayor error de cálculo de mi carrera. La promesa fue clara, verbal, sellada con un abrazo que hoy se siente como una estafa. Seríamos socios, 50-50. Él sería la cara pública, el motor de ventas. Yo sería la estrategia financiera, el ancla. Pero Damián fue rápido. Me trajo un documento, días después, en la cena del domingo. «Mamá, solo una formalidad para el registro». Yo estaba cansada, sirviendo la cena, y confié. Firmé donde me indicó. No, leí la letra pequeña. Años después, descubriría que ese papel no decía 50-50. Decía 51% para él, 49% para mí. Me había dado el capital, pero me había quitado el control. Los primeros años fueron buenos. La empresa creció. Damián se casó con Valeria, una mujer cuya ambición era puramente social. Se mudaron a la casa que yo había comprado años antes, la casa de mis sueños. «Es mejor que estés aquí, mamá. Así no estás sola», dijo Damián. Yo acepté, feliz de estar cerca. Pero pronto, estar cerca se convirtió en estar disponible. Nació mi nieto Mateo, y mi rol cambió de socia fundadora a niñera de tiempo completo. No me importaba cuidar a Mateo. Él era la única luz en esa casa. Pero el patrón se volvió doloroso. De 2018 a 2023, pasé casi todas las noches cuidando a Mateo. Damián y Valeria iban a eventos sociales, cenas de gala, inauguraciones de arte. Sus fotos aparecían en las columnas de sociales, mientras yo calentaba biberones y revisaba tareas. Yo, la auditora que había manejado carteras de $200 millones, ahora estaba relegada a la cocina, excluida sistemáticamente de cualquier decisión financiera. Si preguntaba por los balances de Importaciones Sol del Sur, Damián se reía. «Mamá, no te preocupes por eso. Son cosas complicadas», me decía condescendiente. Valeria era peor. Suspiraba cuando yo entraba a una reunión que tenían en la sala. «Elisa, por favor, estamos hablando de negocios». Yo pagué por esos negocios. Yo pagué por esa sala. Pero en su narrativa, yo era solo la abuela. Mi oficina en casa se convirtió en el cuarto de juguetes de Mateo. Mis libros de finanzas fueron reemplazados por cuentos infantiles.
La humillación era lenta, un goteo constante de falta de respeto que erosionaba mi lugar en mi propio hogar. El microabuso se intensificó cuando Damián compró su primer Audi deportivo, un R8 que costaba más de $150,000. Le pregunté cómo la empresa podía permitirse ese gasto. Su respuesta fue fría. «Mamá, siempre exageras. Eres tan dramática». Ahí empezó el gaslighting. Esos $80,000 de los que siempre hablas fueron un regalo, no una inversión. Te lo agradecí, ¿no? Intentó reescribir la historia, borrar mi contribución, anular el contrato que yo sabía que existía en algún lugar. Luego vino el ataque a mi competencia. «Ya estás confundida, mamá», me decía con falsa preocupación cuando yo señalaba discrepancias en las cartas del banco que llegaban a la casa. «Deberías dejarnos manejar todo, por tu bien». La semana pasada, intenté usar la tarjeta de crédito adicional que tenía de la cuenta de la empresa, una cuenta que yo había abierto. Fue rechazada en la farmacia. Damián la había cortado para controlar gastos. Fue una humillación pública, pequeña, diseñada para recordarme que yo ya no tenía poder. Pero el mayor error de Damián no fue el dinero, fue subestimarme. Él creía que yo era una anciana confundida, una reliquia de un pasado irrelevante. Olvidó que yo fui entrenada para encontrar agujas en pajares, para ver el patrón en el caos, para recordar cada número. Él olvidó que mi mente, aunque mi cuerpo tuviera 72 años, seguía siendo la misma mente calculadora que don Fernando respetaba. Y mientras yo caminaba hacia la parada del autobús esa noche, con la maleta en la mano, yo recordaba todo. La carpeta azul en mi maleta no era solo un recuerdo, era la prueba 1, era el contrato de mutuo, el préstamo con interés societario original de 2005, el documento que probaba que los $80,000 no fueron un regalo, sino una inversión con participación. Damián, en su prisa por echarme, me había entregado la llave de su destrucción. Ahora, solo necesitaba encontrar un teléfono público. Tenía que hacer una llamada. Él olvidó que yo manejé las finanzas de un imperio por 25 años. Olvidó que mi antiguo jefe, don Fernando, todavía me debía un favor que estaba a punto de cobrar. La venganza no sería un arrebato emocional, sería una auditoría, sería fría, metódica y, sobre todo, justa. Damián iba a aprender, finalmente, el verdadero valor de mi trabajo. La lección estaba a punto de comenzar, y él no tenía idea de cuánto le iba a costar. La primera noche fue la más larga. Encontré un pequeño hotel en el centro, uno que pagué en efectivo con los $200 que guardaba en mi bolso para emergencias. La habitación olía a desinfectante de pino, y el colchón se hundía bajo mi peso. Pero era un refugio. La pequeña maleta negra que Damián me arrojó estaba sobre la única silla. Durante horas, solo la miré. Representaba 72 años de vida reducidos a un equipaje de mano. Pero yo no estaba derrotada. Estaba furiosa. Y la furia, cuando se enfría, se convierte en claridad. Antes del amanecer, puse la maleta sobre la cama y abrí el cierre forzado. Dentro, entre un par de camisones viejos y mi neceser, estaba ella, la carpeta azul cielo, desvaída en los bordes por el paso de casi 20 años. Mi corazón dio un vuelco, no de nostalgia, sino de reconocimiento. Mis manos, manchadas por la edad, pero firmes, la sacaron. El cartón estaba suave, casi como tela. Damián, en su prisa por limpiar la casa de mis trastos viejos, había empacado sin saberlo el documento más importante de nuestra historia financiera. Había confundido el pilar de la empresa con simple basura sentimental. Era el tipo de arrogancia que solo comete alguien que nunca ha tenido que revisar los detalles. Abrí la carpeta. Allí estaba, escrito a máquina en una vieja IBM, el contrato de mutuo con interés societario, fechado el 15 de mayo de 2005. Reconocí la fuente, el papel grueso de contabilidad que prefería mi antiguo bufete. Mis ojos buscaron la página 3, mi firma, clara y profesional, y la de Damián, entonces más joven, más redondeada, llena de una ambición que yo había financiado. Todo mi cuerpo se tensó mientras leía las palabras que había memorizado, pero no visto en 2 décadas. Era exactamente como lo recordaba, un documento legalmente vinculante,
no una nota de afecto familiar. Me detuve en la cláusula 4.b. Hice un zoom mental, como solía hacer en mis auditorías, buscando la frase clave. Allí estaba. El préstamo de 80.000 USD se considera capital semilla, otorgando a Elisa, la prestamista, una participación societaria irrevocable del 49% de Importaciones Sol del Sur. Irrevocable. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de validación. Damián no solo me había mentido durante años, había basado todo su imperio en la creencia de que yo había olvidado este papel. La carpeta azul era la prueba 1, la piedra angular. Mi dinero no fue un regalo, fue la semilla. Y Damián había olvidado que la semilla retiene derechos sobre el árbol. Tomé el documento, lo doblé con cuidado y lo puse en el bolsillo interior de mi abrigo. El resto de la maleta ya no importaba. Me acerqué a la ventana mientras la ciudad gris despertaba. El plan comenzó a formarse, no como una explosión, sino como una hoja de cálculo. Preciso, metódico, cada celda conectada a la siguiente. El primer paso era claro. Necesitaba un teléfono que Damián no pudiera rastrear. Bajé al vestíbulo, salí al aire frío de la mañana y caminé 2 cuadras hasta un teléfono público. El auricular de metal estaba helado contra mi oreja y olía a plástico rancio. Inserté las monedas. Marqué un número que no había usado en una década, pero que mi mente de auditora jamás olvidaría. El número privado de don Fernando. Sonó 3 veces. Una voz profunda y envejecida, pero aún poderosa, contestó. «Diga». Respiré hondo. Mi voz serena, como si estuviera reportando un hallazgo financiero. «Fernando, soy Elisa. Lamento la hora». Hice una pausa. Necesito la ayuda que me ofreciste cuando me retiré. Damián me echó de mi casa». Hubo un silencio en la línea, no de sorpresa, sino de profunda decepción. No me echó Fernando. Me entregó el contrato original de 2005. Pude casi oír la sonrisa en su voz. «Elisa», dijo, «sabía que subestimar tu mente era un error que alguien pagaría caro. Mis abogados, Garriga & Hijos, te esperan a las 10 a.m. Diles que es una auditoría nivel Fénix. Ellos entenderán». Esa mañana, a las 10 a.m., entré a las oficinas de Garriga & Hijos. Eran de vidrio y acero, el tipo de lugar donde el silencio vale oro. El señor Garriga Jr., un hombre de mi edad pero con ojos implacables, me recibió en una sala de juntas que dominaba la ciudad. No hubo condolencia, solo negocios, lo cual agradecí. Puse la carpeta azul sobre la mesa de caoba pulida. Él la leyó una vez, luego una segunda vez, y asintió lentamente. «Esto es blindado, señora Elisa. Usted es socia. El usufructo de la casa es vitalicio, y su 49% es intocable. Él dice que estoy senil, que el dinero fue un regalo». Respondí, mi voz plana. El abogado Garriga me miró por encima de sus gafas de lectura. «La senilidad es la defensa de quien no tiene documentos, y usted tiene el único documento que importa. Ahora, como socia del 49%, usted tiene derecho a ver los libros. Sospecho que su hijo no ha sido prolijo». Me explicó que el siguiente paso era obtener los extractos bancarios de la empresa. Me dio una carta formal, firmada y sellada, solicitando el acceso inmediato como socia minoritaria. Decidí ir yo misma al banco. Era la sucursal principal donde Damián tenía su cuenta Premium. El gerente, un hombre joven que siempre sonreía a Damián, intentó detenerme. «Señora Elisa, qué gusto. Damián maneja estas cuentas. Quizás debería hablar con él». Mantuve la calma. Simplemente deslicé la carta del bufete Garriga sobre el mostrador. Observé cómo sus ojos leían el membrete «Garriga & Hijos» y su sonrisa profesional se congelaba. «Espere un momento, por favor». 5 minutos después, regresó pálido y me entregó una pila de papeles calientes de la impresora. No los revisé allí. Fui a un pequeño café a la vuelta de la esquina. Pedí un té negro y me senté en una mesa al fondo. El olor a granos de café tostado me trajo una extraña calma, un recuerdo de mis largas noches de trabajo. Saqué de mi bolso un marcador resaltador amarillo, un viejo hábito de auditora. Comencé por el último mes, página tras página de gastos de representación, cenas caras, ropa de diseñador para Valeria,
todo cargado a la empresa. Era desordenado, pero no era el golpe final que buscaba. Entonces, en la página 7, lo vi. 15 de septiembre. Una sola transacción que hizo que mi té se enfriara. Un débito de $150.000. El concepto era descarado. Adquisición activo. Audi R8. Mi hijo había usado el dinero de la sociedad, mi dinero, para comprar su auto deportivo de lujo. Y debajo, otra línea. $20.000 en joyería Cartier. Los regalos para Valeria. Esto ya no era mala gestión. Esto era malversación de fondos. La prueba 2. Resalté las líneas en amarillo brillante. Usó el dinero de ambos para sus lujos, mientras a mí me cortaba la tarjeta en la farmacia. Sabía que esto era suficiente para una demanda, pero algo me decía que había más. Llamé a don Fernando esa misma tarde, desde el hotel. Fernando, tenías razón. Está vaciando la empresa. Usó $150.000 para un auto. La línea quedó en silencio por un momento. Elisa, eso es fraude. Pero sospecho algo peor, dijo don Fernando. Mi nieto, que está en el mismo club de campo que Damián, escuchó un rumor. Damián está buscando vender Sol del Sur a un competidor. Rápido y barato. Le di el nombre del competidor que había escuchado a Damián mencionar en el pasado. Don Fernando fue escueto. Déjamelo a mí. Mis contactos, en esa industria son mejores que los suyos. La espera fue agonizante. Pasaron 24 horas. Yo repasaba los extractos bancarios, mi mente construyendo el caso. Estaba tan concentrada que casi no oigo el golpe en la puerta de mi habitación de hotel al día siguiente. Era un mensajero, impecablemente vestido con el uniforme de Grupo F, el conglomerado de don Fernando. Me entregó un sobre manila grande, sellado con cinta de seguridad. Lo firmé. El sobre estaba pesado. Me senté en la cama y lo abrí. Dentro no había una carta, sino una pila de papeles, correos electrónicos impresos. Eran comunicaciones entre la cuenta de Damián y el CEO del grupo competidor. Mi sangre se heló. Damián estaba negociando activamente la venta del 100% de Importaciones Sol del Sur. Había falsificado una tasación, presentándola un 60% por debajo de su valor real, para acelerar la venta y quedarse con el efectivo. Estaba vendiendo mi 49%, sin mi permiso. Estaba vendiendo mi legado, el fruto de mi apartamento de $80.000 por una fracción de su valor, para financiar su huida. Esta era la prueba 3. La prueba de que su traición no era solo personal, era criminal. Él no solo me estaba echando de casa, estaba intentando borrarme financieramente por completo, convencido de que yo nunca me enteraría. Ahora entendía la prisa, la crueldad de la expulsión. Necesitaba que yo desapareciera antes de que se cerrara el trato. Pero los abogados de Garriga me advirtieron. Él alegará que usted está confundida, que vendía la empresa por necesidad porque usted ya no es competente. Necesitaba una prueba de su intención de silenciarme, de su amenaza directa. Necesitaba su propia voz. Esa tarde usé el viejo smartphone que mi nieto Mateo me había regalado hacía 2 años, uno que apenas usaba. Abrí la aplicación de la grabadora de voz. Respiré hondo. Mis manos, que temblaban al marcar el número de Fernando, ahora estaban perfectamente quietas. Marqué el número de Damián. Puse el teléfono en altavoz sobre la cama. Contestó al tercer tono, su voz impaciente. ¿Qué quieres? Usé mi voz más frágil, la voz que él esperaba de mí. Damián, hijo. Llamé al banco. Me dijeron que la cuenta... No me dejó terminar. Su rabia explotó a través del altavoz. Te dije que dejaras de meterte en mis asuntos. ¿Ahora llamas al banco? Eres una vergüenza, vieja. ¿No entiendes que estoy ocupado? Pero Damián, insistí suavemente, ese 49% es mi dinero, hijo. El contrato fue el detonante. Su voz se volvió un grito. Ese 49% es mío, vieja terca. Mío. ¿Entiendes? Firma la cesión de una vez o te juro por mi vida que te declaro incompetente. Te meteré en un asilo donde no puedas molestar a nadie. Colgó con un golpe. El silencio en la habitación fue absoluto. Miré la pantalla del teléfono. La onda de sonido de su grito estaba allí, guardada. La prueba 4. La amenaza explícita. La prueba de su coerción. Me levanté y me miré en el espejo agrietado del baño del hotel.
Ya no veía a la mujer de 72 años que habían echado. Veía a la auditora senior Elisa. Tenía el contrato. Prueba 1. Tenía el desvío de fondos. Prueba 2. Tenía la venta fraudulenta. Prueba 3. Y tenía la amenaza. Prueba 4. Tenía 4 pilares de evidencia. El plan silencioso podía comenzar. Damián recibiría la primera notificación al día siguiente. Con las 4 pruebas, el contrato, los extractos, los correos y el audio, guardadas en un sobre timbrado por el bufete Garriga, mi habitación de hotel se convirtió en un cuarto de guerra. La noche del día 3, mi pasado como auditora tomó el control absoluto. Esto ya no era una disputa familiar, era una intervención corporativa. Damián me había subestimado, creyendo que la emoción me cegaría, pero yo fui entrenada para ver patrones en el caos. El objetivo ya no era recuperar mi 49%, era demostrar su incapacidad para administrar incluso el 51%. El plan silencioso requería precisión, no velocidad. A las 8 a.m. del día 4, regresé a las oficinas de Garriga Hijos. Esta vez no hubo espera. El señor Garriga me recibió en su oficina personal, con vistas al distrito financiero. Extendimos las pruebas sobre su escritorio de caoba. Analizó la transcripción del audio. Prueba 4. Y los correos de la venta fraudulenta. Prueba 3. Su expresión era de acero. Señora Elisa, esto es administración fraudulenta agravada y coerción directa. La vía penal es una opción, pero la vía societaria será una ejecución más limpia y rápida. Usaremos sus propios estatutos en su contra. Le pregunté qué significaban sus estatutos. Garriga sonrió por primera vez, una sonrisa delgada y calculadora. Los estatutos que usted corredactó en 2005, dijo, indican que cualquier socio con más del 40% del capital puede convocar una junta de accionistas extraordinaria si puede demostrar grave riesgo patrimonial o administración dolosa. Usted no solo lo sospecha, lo tiene documentado. Damián, como administrador único, está legalmente obligado a asistir. No es una invitación, señora Elisa. Es una citación. El primer paso del plan se ejecutó a las 11:00 a.m., en punto de ese día 4. Mientras yo observaba desde un café al otro lado de la calle, un notificador oficial, un hombre con un maletín de cuero que irradiaba autoridad, entró en el vestíbulo de Importaciones Sol del Sur. No era un correo electrónico que Damián pudiera ignorar o una llamada que pudiera colgar. Era un documento legal sellado, entregado en mano a su secretaria, notificándole la convocatoria a Junta de Accionistas extraordinaria para el día 5 a las 9:00 a.m. Tenía exactamente 22 horas para entrar en pánico. Vi la luz de su oficina en el tercer piso agitarse. Me imaginé la escena. Damián leyendo el documento, viendo mi nombre como convocante. Primero la incredulidad, luego la risa arrogante y finalmente la llamada frenética a su propio abogado, quien le confirmaría, para su horror, que la convocatoria era 100% legal y que su asistencia era obligatoria. En ese momento, Damián dejaría de verme como una anciana senil y comenzaría a verme como una amenaza. La primera ficha del dominó había caído y yo no había pronunciado una sola palabra. Damián estaba acorralado por un papel, el primer paso de mi auditoría. ¿Qué sintieron ustedes cuando él recibió esa primera notificación? Si esta historia te está demostrando que la inteligencia no tiene edad, déjame un like para que sigamos exponiendo la verdad. Mi siguiente llamada, desde un teléfono seguro en la oficina de Garriga, fue a don Fernando. «Fernando, la trampa está puesta. La junta es mañana a las 9 a.m. Su voz, a sus 85 años, seguía teniendo el peso del acero. «Excelente, Elisa. Mis auditores forenses están listos. Estarán en esa oficina a las 9:30 a.m., justo cuando anticipo que estarás terminando tu presentación. No solo expondremos el fraude de $150,000, lo cuantificaremos al centavo, incluyendo las cuentas offshore». Le pedí que asistiera. «Estaré allí, Elisa, pero no solo como tu asesor. Iré como tu futuro socio. Quiero que Damián vea a quién le dio la espalda. El plan requería testigos imparciales. Garriga se encargó de eso. He notificado formalmente al abogado de la empresa, el señor Fuentes.
me informó Garriga. Como secretario del Consejo, está legalmente obligado a asistir para tomar acta. Su presencia neutral validará nuestras acciones. Además, el bufete había preparado la notificación para la Comisión de Valores, lista para ser enviada a las 9:01 am, en cuanto la junta comenzara. Damián no solo me enfrentaría a mí y a don Fernando, estaría bajo el escrutinio de los reguladores. Pasé la tarde del día 4 en la biblioteca pública, no en el hotel. Necesitaba el silencio de los libros antiguos, el olor a papel y conocimiento. Repasé mis notas en un pequeño cuaderno. No era un guión, era una secuencia de auditoría. Prueba 1. El contrato de mutuo, la base legal de mi poder. Prueba 2. Los extractos del Audi R8, la malversación. Prueba 4. El audio, la coerción. Y el golpe final. Prueba 3. Los correos electrónicos, la venta fraudulenta. El orden era vital, del derecho patrimonial al acto criminal, escalando la presión hasta que no pudiera respirar. Esa noche apenas dormí, pero no por nervios, sino por concentración. A las 5 am del día 5, me levanté. Me di un baño caliente en la pequeña bañera del hotel. No me pondría la ropa con la que Damián me echó. De mi maleta saqué el único atuendo de poder que había empacado. Un traje sastre de lana gris oscuro, el mismo que usé en 1999 para presentar la auditoría que salvó al Grupo F de don Fernando. Era un traje que Damián odiaba porque, según él, me hacía ver dura. Era exactamente el efecto que buscaba. Recogí mi cabello plateado en un moño severo. La madre confundida se había ido. Llegaría la señora Elisa, la auditora. Quedaba un último detalle. Un paso crucial, no para el caso legal, sino para mi propia restauración. Llamé a don Fernando a las 7 am. Fernando, necesito el último favor. La junta es a las 9 am. No puedo llegar en 20 Un taxi. Le expliqué mi idea. Él entendió de inmediato. El tipo de hombre que entiende el poder de la óptica. Una limusina no es suficiente, Elisa. Te enviaré el Bentley Mulsanne. Mi chofer personal, armado, te recogerá. Le di la dirección. No me recojas en el hotel, le dije. Recógeme frente a mi casa. A las 8:45 am. Ni un minuto antes, ni un minuto después. El horario era una obra de relojería estratégica. 8:45 am. Damián, furioso por la convocatoria, estaría saliendo de la casa, apurado por llegar a la oficina antes que yo, probablemente para esconder documentos. Él me había echado en ese mismo porche, frente a sus socios, bajo la luz de la tarde. Yo volvería a ese mismo porche, a la vista de todos los vecinos de la mañana. Pero la dinámica de poder sería radicalmente diferente. Sería la primera escena pública de su caída, exactamente donde había comenzado la mía, garantizando que todo el vecindario fuera testigo. Mientras el taxi me llevaba desde el hotel hacia mi antigua calle, no sentía alegría. Sentía el frío y satisfactorio equilibrio de una cuenta saldada. Damián había construido su estatus sobre mi sacrificio y luego lo había cimentado con mi humillación pública. Ahora, yo usaría el símbolo supremo del estatus, un auto de más de $400,000, para desmantelar el suyo. Él pensaba que el poder era el Audi R8. Yo le iba a enseñar que el verdadero poder es un contrato bien redactado y la paciencia para ejecutarlo 20 años después. Imaginaba el caos dentro de mi casa. Damián, sin duda, habría pasado la noche gritándole a Valeria. ¿Cómo supo lo del banco? ¿De dónde sacó el dinero para Garriga, hijos? Valeria, cuya lealtad solo respondía al dinero, probablemente estaría pálida, dándose cuenta de que el barco se hundía. Damián estaría convencido de que podía intimidarme, gritarme en la junta, llamarme senil. Estaría preparando su actuación, pero no sabía que estaba entrando a una auditoría forense, no a un drama familiar. Lo que Damián no sabía era que el juego ya no se trataba de negociar mi 49%. El equipo de Garriga había preparado la segunda fase del plan, la solicitud de administración judicial. En el momento en que yo probara la malversación, pruebas 2 y 3, solicitaríamos al abogado Fuentes que registrara en el acta la remoción inmediata de Damián como administrador, nombrando un interventor judicial.
La junta no era para pedir explicaciones, era para ejecutar una sentencia corporativa. Él creía que iba a una pelea. Yo iba a una expropiación legal. Don Fernando también había movido sus piezas silenciosamente. Mis auditores, me había confirmado, no solo revisarán Sol del Sur, ya han rastreado las cuentas en Delaware, donde Damián probablemente planeaba desviar el dinero de la venta. Estamos listos para solicitar el bloqueo cautelar de todas sus cuentas personales y las de Valeria a las 10:00 am, mientras estés en la junta. Era un ataque coordinado por 3 frentes: societario, judicial y financiero. Damián no tendría dónde esconderse. El bloqueo de $150,000 sería solo el comienzo. El taxi se detuvo en la esquina de mi calle. Eran las 8:35 am. Le pagué al conductor y me bajé. Caminé lentamente los últimos 100 metros. El aire de la mañana era fresco. Podía ver el Audi R8 de Damián, la prueba 2, estacionado arrogantemente frente a la entrada, bloqueando el garaje. Todo estaba en su lugar. Mi corazón no latía rápido, latía constante, como un metrónomo. Cada paso en esa acera era un año de sacrificio que él había intentado borrar. No sentía miedo. El miedo es para la gente que todavía tiene algo que perder. Damián me lo había quitado todo. Mi casa, mi dignidad, mi seguridad financiera. Y al hacerlo, me había hecho invencible. Yo ya había sido humillada. Ya había sido despojada. Lo único que me quedaba era mi mente y mis pruebas. Y en una sala de juntas, eso es lo único que importa. Respiré hondo. El olor de los jazmines que planté hace 30 años me golpeó. Era hora de recuperar mi jardín. Me paré frente a la casa, en la acera pública, exactamente a las 8:44 am. Esperé, inmóvil, con mi pequeño maletín de cuero en la mano, conteniendo las 4 pruebas. No miré la puerta de la casa. Miré el final de la calle. Sabía que él saldría en cualquier momento, con su traje caro y su expresión de desdén. Pero yo no estaba mirando su puerta. Estaba esperando mi transporte. La venganza, como la auditoría, es un ejercicio de paciencia y tiempo preciso. A las 8:45 am en punto, un reflejo en el sol de la mañana anunció su llegada. Larga, negra y silenciosa como una pantera, la limusina Bentley Mulsanne de don Fernando dobló la esquina. Era un vehículo de más de $400,000, una declaración de poder que hacía que el Audi de Damián pareciera un juguete a batería. El Bentley no redujo la velocidad. Se dirigió directamente hacia mí, frenando con una suavidad hidráulica, exactamente frente a la puerta de mi casa, bloqueando por completo la salida del Audi R8. La limusina llegaría a las 8:45. El espectáculo debía comenzar puntual. La limusina Bentley Mulsanne se detuvo con la precisión silenciosa de un depredador. Negra, brillante y absurdamente larga, bloqueó por completo el Audi R8 de Damián contra la acera. El vehículo era una fortaleza de lujo sobre ruedas, un valor de más de $400,000, que gritaba un nivel de poder que mi hijo solo podía soñar con alcanzar. Yo permanecí inmóvil en la acera, con mi maletín de cuero en la mano. Eran las 8:45 am en punto. Justo en ese momento, la puerta principal de mi casa se abrió de golpe. Damián salió, con el nudo de la corbata a medio hacer y una furia palpable en su rostro. Venía listo para gritarme, para humillarme una última vez antes de la junta que creía controlar. Pero se detuvo en seco en el porche. Su mirada pasó de mí, parada serenamente en la acera, al Bentley que bloqueaba su auto. Su boca se entreabrió. La furia en sus ojos se transformó en una fracción de segundo, en algo que no había visto antes. Confusión. Una confusión que rápidamente dio paso al pánico. No entendía. Yo no debería estar allí con un auto así. Yo debería estar llegando en un taxi, derrotada, o quizás ni siquiera llegar. Esta imagen no encajaba en su narrativa de la vieja senil. El poder visual de la escena lo había desarmado antes de que yo dijera una palabra. Entonces, la puerta trasera del Bentley se abrió. Pero no fue un chofer quien salió. Fue don Fernando, mi antiguo jefe, a sus 85 años. A pesar de su edad, se movía con la autoridad de un hombre que nunca había tenido que pedir permiso. Su traje, un 3 piezas de Savile Row, valía más que el Audi de Damián.
Se apoyó ligeramente en un bastón de madera noble, pero sus ojos estaban tan agudos como los recordaba. Me miró, ignorando por completo la presencia de Damián, y me ofreció una sonrisa. «Elisa», dijo su voz profunda, resonando en el silencio de la mañana. «Llegas tarde a tu segunda carrera. Vamos a trabajar». Damián quedó paralizado en el porche. Sus manos, que habían estado ajustando su corbata, cayeron a sus costados. Pude ver el color drenarse de su rostro. Reconoció a don Fernando. Lo reconoció como el magnate que era, el hombre del que Damián siempre se había jactado de conocer, aunque apenas lo había visto una vez en una gala. Verlo a él, allí, abriéndome la puerta de su limusina personal, era un golpe directo a su ego, un golpe que valía más que cualquier grito. El estatus, la única deidad que Damián adoraba, acababa de cambiar de bando, públicamente. Yo asentí a don Fernando. «Gracias, Fernando. La puntualidad siempre fue mi fuerte». Caminé esos últimos pasos y deslicé mi mano en la suya, no por apoyo, sino en señal de alianza. Mientras me acomodaba en el lujoso asiento de cuero color crema del Bentley, miré directamente a Damián por primera vez esa mañana. Su rostro era una máscara de terror. Había perdido el control de la narrativa. La madre que había echado con una maleta de mano estaba siendo escoltada por uno de los hombres más ricos del país. Su humillación pública, en el mismo lugar donde él orquestó la mía, era perfecta. El chofer de don Fernando, un hombre imponente, esperó a que don Fernando se sentara a mi lado y cerró la puerta con un sonido sordo y satisfactorio, el sonido del lujo sellado. El Bentley se puso en marcha sin un susurro. No miré hacia atrás mientras nos alejábamos, pero sabía exactamente lo que Damián estaba viendo. A su madre, la mujer que intentó borrar, alejándose en un símbolo de poder que él jamás podría tocar. Estaba atrapado en su propio porche, bloqueado por un auto que valía más que su casa, y llegaba tarde a su propia ejecución corporativa. Esta pequeña victoria no me devolvía mi casa, no me devolvía mi 49% ni los años de sacrificio. No, esto era diferente. Esto era una inversión en la tensión. Era la primera dosis de miedo que le administraba a mi hijo. Fue el momento en que la dinámica cambió irreversiblemente. Ya no era la víctima, era la adversaria. Y era una adversaria que venía respaldada por un poder que él no podía combatir. La guerra no se ganaría en la acera, pero la batalla por el respeto acababa de terminar con una victoria aplastante. Mientras avanzábamos por las calles hacia el distrito financiero, el señor Garriga me había informado que la junta estaba programada para las 9:10 a.m. Yo había usado los primeros 15 minutos de esa hora para desmantelar psicológicamente a Damián. Ahora, él llegaría a la sala de juntas no como el presidente, arrogante, sino como un acusado, pálido y sudoroso. La humillación pública que sufría en el porche había sido vengada. Ahora comenzaba la humillación financiera en la sala de juntas. El verdadero clímax estaba por comenzar. Llegamos a la sala de juntas de Importaciones Sol del Sur, a las 9:10 a.m. Damián ya estaba allí, sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba que yo había elegido 15 años atrás. Estaba pálido, pero sus ojos ardían de furia. A su lado, como siempre, estaba Valeria, su esposa, quien me miró con un desdén que no lograba ocultar su nerviosismo. Ella no estaba invitada, pero su codicia sí. En la otra esquina, el abogado de la empresa, el señor Fuentes, sudaba visiblemente, reorganizando papeles que no miraba. El aire estaba cargado con el olor a café caro y pánico contenido. Cuando don Fernando entró detrás de mí, apoyado ligeramente en su bastón de madera noble, el señor Fuentes casi se cae de la silla. Damián se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de mármol. «¿Qué demonios hace él aquí?», gritó, señalando a don Fernando. La arrogancia de la mañana en el porche había sido reemplazada por una rabia descontrolada. Valeria, reconociendo al magnate de las revistas de negocios, se quedó sin aliento, su mano volando a su collar de diamantes, uno que yo sospechaba fue pagado por mi 49%. Damián intentó tomar el control, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Mamá, esto es ridículo. Es una farsa. No puedes convocar nada». Se giró hacia el abogado. «Fuentes,
Dile que esto es ilegal. Es un asunto familiar. Intentó enmarcar la reunión como el capricho de una anciana, una última rabieta. Pero su voz temblaba. El pánico que vi en el porche se había solidificado en su garganta. Él sabía que había perdido la ventaja. Y un hombre como Damián, cuando pierde la ventaja, solo sabe atacar. Mantuve la calma. No lo miré a él. Me dirigí al único poder legal en la sala, además del mío. Señor Fuentes, buenos días. Por favor, abra el acta. Mi voz era serena, el mismo tono que usaba en las auditorías. Esta es una junta de accionistas extraordinaria, convocada el día 4, según la cláusula 12b de nuestros estatutos. Como socia propietaria del 49% del capital, he detectado grave riesgo patrimonial y administración dolosa. Su presencia aquí es para registrar formalmente los hallazgos. La palabra dolosa colgó en el aire, y el señor Fuentes comenzó a escribir febrilmente. Damián se burló. Un sonido feo. Administración dolosa. Tú, si ni siquiera sabes cómo encender la computadora nueva que te compré. Valeria soltó una risita nerviosa. Elisa, querida, Damián solo ha hecho crecer esta empresa. Deberías estar agradecida. Esto es vergonzoso. Los miré, a ambos, y luego deslicé la carpeta azul cielo sobre la mesa pulida. Se detuvo justo frente a Damián. Él la miró como si fuera una serpiente. Era la misma carpeta que había estado en la maleta que me arrojó. Prueba 1, anuncié al señor Fuentes, quien levantó la vista. El contrato de mutuo con interés societario, firmado el 15 de mayo de 2005. Abrí la carpeta. Aquí se establece que mis $80,000 no fueron un regalo, como mi hijo ha afirmado repetidamente, sino la inversión capital semilla que me otorga la propiedad irrevocable del 49% de esta sociedad. Toqué la cláusula 4.b con mi dedo índice. Damián me había entregado él mismo la prueba de mi legitimidad. El señor Fuentes se aclaró la garganta. Su tono cambió de nervioso a formal. El documento parece estar en orden. La señora Elisa tiene pleno derecho a convocar esta junta. Damián miró al abogado como si lo hubiera traicionado. Ese papel es viejo. No significa nada. Le respondí con la misma frialdad que él usó para echarme. Significa que soy tu socia, Damián. Y como tu socia, tengo derecho a revisar las cuentas que administras en mi nombre. Lo cual nos lleva a la prueba 2. De mi maletín de cuero saqué la pila de extractos bancarios que había obtenido. Los coloqué sobre el contrato. Las líneas resaltadas en amarillo brillante eran visibles incluso desde el otro lado de la mesa. Los extractos de los últimos 3 meses de nuestra cuenta corporativa muestran un patrón fascinante de gastos de representación, dije pasando las primeras páginas lentamente, dejando que vieran las cenas de $5,000 y las tiendas de ropa de Valeria. Gastos que curiosamente coinciden con los días en que mi tarjeta de extensión fue rechazada en la farmacia. Damián apretó la mandíbula. Costos de negocio, algo que tú no entiendes. Ignoré su exabrupto y me detuve en la página 7. Puse mi dedo sobre la línea marcada. Pero me concentraré en esta transacción del 15 de septiembre. Un solo débito, $150,000. Miré directamente a Damián. Concepto. Adquisición activo. Audi R8. Su auto, Damián. El que está estacionado bloqueando mi antigua casa. Comprado con fondos de la sociedad. Fondos que son 49% míos. Valeria soltó un grito ahogado. Esta vez fue real. Miró a Damián, sus ojos abiertos por la conmoción. Era evidente que él le había mentido sobre cómo había pagado el auto. Damián se puso de un color rojo intenso. Era un bono. Me lo merecía. Un bono de administrador. Interesante, repliqué. ¿Un bono que usted se autoaprobó sin consultar a su socia del 49%? Un bono que convenientemente no pagó los impuestos correspondientes. Un bono que el bufete Garriga en Hijos, mis asesores legales definen como malversación de fondos. El silencio en la sala era pesado, roto solo por la respiración agitada de Damián. Él intentó recuperar la compostura. «Estás loca. Nadie te va a creer. Estás senil. Y lo probaré». Fue el error que estaba esperando. Me alegra que use esas palabras, Damián. Senil. Incompetente. ¿Es eso lo que planeaba decirle al juez cuando intentara quitarme mi 49%?
Valeria lo miró. «¿Qué hiciste, Damián?» Él no le respondió. Saqué mi teléfono móvil, el que Mateo me había regalado. Apreté un botón. Primero se escuchó mi voz, suave, casi tímida. «Ese 49%. Es mi dinero, hijo. El contrato». Y entonces, la voz de Damián llenó la sala de juntas, grabada con una claridad digital perfecta. «Ese 49% es mío, vieja terca. Mío. ¿Entiendes? Firma la cesión de una vez o te juro por mi vida que te declaro incompetente. Te meteré en un asilo donde no puedas molestar a nadie». El eco de su propio grito murió en la sala. El señor Fuentes dejó caer su bolígrafo, que rodó ruidosamente sobre la mesa. Valeria se tapó la boca, sus ojos llenos de lágrimas de pánico, no de simpatía. Damián estaba blanco como el papel de los extractos bancarios, la amenaza explícita, reproducida frente al secretario del consejo, y a don Fernando. Era la prueba 4, la prueba irrefutable de coerción. «Usted no me quería en un asilo por mi salud, Damián», dije en voz baja. «Me quería allí para que no pudiera detener esto». Coloqué la última pila de papeles sobre la mesa. El sobre timbrado del Ethos Centers, Grupo F. Prueba 3, la prueba final. Damián parecía un animal atrapado. Sus correos electrónicos privados con el CEO de Apex Global, obtenidos legalmente por mis asesores. Don Fernando puso su mano sobre los papeles antes de que Damián pudiera intentar tomarlos. «Correos donde usted», continué, «negocia la venta del 100% de Importaciones Sol del Sur. No solo su 51%, sino mi 49%, que usted no tiene derecho a vender. Y lo peor», dije dándole la vuelta al correo principal, «es que adjuntó esta tasación». Señalé el número. «Una tasación falsamente baja. Un 60% por debajo del valor real de nuestros activos, diseñada para acelerar la venta antes de que yo pudiera descubrirlo. Usted no solo estaba malversando fondos, Damián, estaba intentando liquidar mi patrimonio entero por centavos, para quedarse con el efectivo y huir». Damián se desplomó en su silla. Tú no puedes», balbuceó, mirando a don Fernando. Don Fernando habló por primera vez. Su voz no era fuerte, pero llenó la sala con una autoridad absoluta. «Señor Fuentes, tome nota», dijo, como si dictara una sentencia. «Como asesor principal de la señora Elisa, y basándonos en las pruebas irrefutables de malversación, prueba 2, y administración fraudulenta, prueba 3, el bufete Garriga Añijos, en representación de mi grupo, solicita en este acto una auditoría forense completa e inmediata de esta empresa y de todas sus subsidiarias. Y», continuó don Fernando mientras Valeria comenzaba a sollozar, «abiertamente, dada la clara intención de fuga de capitales demostrada en la prueba 3, solicitamos el bloqueo cautelar inmediato de todas las cuentas bancarias de la empresa. Y, por supuesto», añadió, mirando fríamente a Valeria, «de todas las cuentas personales de Damián y de su esposa, la señora Valeria, como receptora de bienes robados». «Mis cuentas no puedes», gritó ella. El dinero fue la primera consecuencia. Ahora era mi turno de nuevo. Me dirigí a Damián, que miraba la mesa con ojos muertos. «En cuanto a mi casa, la casa que pagué en 1995, el acuerdo de usufructo vitalicio que firmamos era claro como el agua. Estaba condicionado a mi cuidado y bienestar. Al arrojarme a la calle con una maleta, usted violó la cláusula de cuidado de forma flagrante. Saqué un último documento de mi maletín. No era una prueba, era una consecuencia. El usufructo queda anulado. Esta es una orden de desalojo formal. Tiene 48 horas para sacar sus cosas de mi casa». Le deslicé la orden de desalojo. La miró sin comprender. La casa era la segunda consecuencia. «Finalmente», dije, «la razón por la que don Fernando está aquí. Él no es solo mi asesor. Su grupo, Grupo F, estaba interesado en comprar mi 49% antes de descubrir su fraude. Ahora, el plan ha cambiado». Damián levantó la vista, una chispa de esperanza idiota en sus ojos, quizás pensando que podía vender. «Apagué esa chispa. Dado el fraude que usted cometió, ahora don Fernando y yo forzaremos la disolución de la sociedad». Mantuve mi mirada fija en la suya. La madre que él había despreciado se había ido. Solo quedaba la socia fundadora.
Intentaste dejarme sin nada, pero el resultado de esta junta es simple. Te quedas sin empresa, porque la disolveremos y venderemos sus activos al valor real. Te quedas sin casa porque tienes 2 días para irte. Y... hice una pausa. Te quedas sin el Audi, porque el Audi R8 de $150,000 pertenece a la sociedad que acabas de llevar a la quiebra. El silencio del señor Fuentes, escribiendo el acta, fue la única respuesta. La justicia había sido registrada. Han pasado 3 meses desde la junta extraordinaria. Hoy, el sol de la mañana entra por la ventana de mi salón, y no hay muebles ostentosos ni alfombras de diseñador que bloqueen la luz. Estoy de vuelta en mi casa. La casa huele a cera de abeja para madera, el aroma de mis muebles antiguos que he mandado a restaurar y he colocado de nuevo en su lugar. El silencio es profundo. Ya no está roto por la música estridente de Valeria o los gritos de Damián por teléfono. El Audi R8, que pertenecía a la sociedad en liquidación, fue lo primero que se llevó la grúa. Ver ese símbolo de arrogancia ser remolcado fue la primera respiración profunda que tomé en años. Damián y Valeria tuvieron que cumplir con la orden de desalojo de 48 horas. Fue una escena patética, según me contaron los vecinos. Una mudanza caótica y humillante en una furgoneta alquilada. Ahora viven en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el Loftsworth Centro, un lugar que apenas pueden pagar. La auditoría forense de don Fernando descubrió desvíos que sumaban más de $500,000 en 5 años. Ambos enfrentan cargos penales por administración fraudulenta y Damián, además, por coerción. Sus cuentas siguen congeladas y su estatus social se ha evaporado como el humo de sus puros caros. Mi vida, sin embargo, se ha redefinido por los nuevos límites que he impuesto. La puerta de esta casa, que una vez estuvo abierta para mi hijo, ahora está cerrada. Damián solo puede verme con una cita previa, solicitada por correo electrónico a mi nuevo asistente. Ya no hay visitas sorpresa, no hay demandas de última hora, no hay acceso a mi espacio sin mi consentimiento explícito. He pasado de ser una madre empleada a ser una propietaria. Algunos lo llaman crueldad. Yo lo llamo las consecuencias naturales de romper un contrato sagrado, el de la confianza familiar. La separación financiera es absoluta, un muro de piedra que he construido con la ayuda de los abogados de Garriga. Mi 49%, ahora liberado de la sociedad fallida y convertido en activos líquidos tras la venta forzosa de los bienes de la empresa, está en mi propia cuenta de fideicomiso. Es mi dinero, 100% mío, y lo administro yo. Por primera vez en 20 años, compro mis medicamentos, pago mis impuestos y decido mis inversiones sin que nadie me pregunte, me cuestione o me haga sentir culpable por gastar lo que yo misma gané. Esta autonomía es más dulce que cualquier venganza. La restauración de mi dignidad no fue un evento público, sino un proceso privado. Se siente como tomar el té en mi jardín trasero, en mi silla de mimbre favorita, que Valeria había intentado tirar a la basura. Es el placer simple de leer un libro completo, sin ser interrumpida para cuidar a Mateo o preparar una cena para los socios de Damián. Es la calma de saber que nadie va a entrar en mi habitación, mover mis cosas o hacerme sentir como una invitada en mi propio hogar. He recuperado mi tiempo, mi espacio y, sobre todo, mi paz mental. Pero la energía que una vez dediqué a mi hijo no se ha desperdiciado, se ha redirigido. Con una parte significativa de los fondos recuperados y una generosa donación de contrapartida de don Fernando, he comenzado a establecer los estatutos de una nueva fundación. Se llamará Fundación Fénix 70, y su único propósito será brindar asesoría legal y auditoría pro bono a adultos mayores que enfrentan disputas patrimoniales con sus familias. Mi dolor no será en vano. Se convertirá en un escudo para aquellos que aún no tienen las herramientas para defenderse. El vínculo con mi nieto Mateo es el único que he luchado por preservar, pero bajo mis términos. Él no tiene la culpa de la avaricia de sus padres. Ahora, con 15 años, viene a verme 2 veces por semana. Llega en su bicicleta después de la escuela. Ya no hablamos de Damián o Valeria. Hablamos de sus estudios, de sus sueños, de los libros que lee.
Le enseño a jugar ajedrez, un juego de estrategia que su padre nunca tuvo la paciencia de aprender. Es una conexión limpia, reconstruida sobre el respeto mutuo, lejos de la toxicidad financiera que lo definió todo. Miro alrededor de mi salón. Está más vacío que antes, pero se siente más lleno. He donado las costosas esculturas sin gusto de Valeria y he colgado un paisaje que pinté en 1985. He recuperado mi identidad. Ya no soy la madre de Damián o la abuela. Soy Elisa, la auditora, la fundadora, la estratega, la mujer que fue empujada al abismo, pero recordó que sabía cómo construir un puente. Damián creyó que al quitarme el dinero, me quitaba el poder, sin entender que mi poder nunca estuvo en el dinero, estuvo en mi mente. Él aprendió, de la manera más dura, que la confianza de una madre es un privilegio, no una chequera abierta. Es un activo que se construye durante décadas y que puede ser liquidado en un solo acto de traición. Aprendió que el silencio de una madre, su paciencia, su disposición a servir, no es debilidad ni estupidez. Es una elección que puede ser revocada. Damián me había confundido con una víctima, pero yo siempre fui, y siempre seré, la auditora jefe de mi propia vida. Mi hijo aprendió que el silencio de una madre no es debilidad, es paciencia, y mi paciencia finalmente se había terminado. Dime en los comentarios qué parte de esta auditoría final te impactó más. Si esta historia puede ayudar a otra mujer a poner límites, deja tu like para que llegue más lejos.